especial. Un encuentro muy especial. Imagínese que usted se encuentra en el supermercado haciendo las compras de la semana. Y claro, cuando uno está en el supermercado, por lo menos a mí me pasa y yo creo que a usted también. Uno va por los pasillos entretenida mirando qué es lo que va a comprar, lo más económico, qué va a llevar, me conviene, no me conviene, ¿no es cierto? Y así lo va colocando en el carrito. Pero de repente se da cuenta que no está a su lado su hijo, el que había llevado con usted al supermercado. ¿Qué pasó? Ahora, yo me imagino, porque cuando yo llevaba a mis hijos, también tenía que estar en control de lo que estaba comprando, más de los niños, ¿no? Que es bastante preocupación. Ahora, la desesperación comienza a acrecentarse, porque no vemos a nuestro hijo al lado. ¿Dónde se habrá metido este niño? ¿Dónde habrá ido el niño? El niño tiene alrededor de unos 4 años y vemos que no está al lado nuestro. Ahora, nosotros comenzamos a gritar, auxilio, auxilio, ¿no? Tratando de que alguien nos ayude para ver cómo hacemos para encontrar a este pequeño que de repente desapareció. Hacía 2 minutos que estaba al lado de nosotros y ahora ya no está. Y ustedes saben, los niños que son bien rápidos para pensar, ¿no? Y para actuar también. Ahora, de repente está ahí su hijo, entre un montón de cajas de cereales. ¿Y sabe qué está haciendo el niño? Le está haciendo muecas a los cereales. Y mire, le está haciendo muecas ¿a quién? A Sam, el tucán de Fruit Loops de Kellogg's. Ahí está bien entretenido el niño. Eso es muy normal para las criaturas, ¿verdad? Ahora, cuando uno lo ve, ¿qué es lo que le dice? Lo primero que le dice, hijo, ¿no es cierto? Pero el niño la mira a usted como si la perdida fuera usted. Y todavía le dice, ¡mamá! Con asombro, ¿no? Aquí apareció mi mamá. Las primeras palabras que salen de nuestra boca, que gracias a Dios por haberlo encontrado, ¿no? Lo primero que decimos. Ahora, ¿cuál es el instinto que nosotros tenemos? ¿Preguntarle al niño por qué se fue? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál es el instinto que nosotros tenemos? En ese momento yo creo que no le hacemos ningún tipo de pregunta, sino más bien vamos y lo abrazamos diciendo, aquí está, aquí lo tengo, lo encontré, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, un abrazo es natural. Ahora déjeme decirle algo. María Magdalena, con su tierno corazón, quiso hacer lo mismo con Jesús. Y vamos a ver en Juan, capítulo 20, versículo 17. Y nos dice de esta manera, Jesús le dijo, no me toques. ¡Wow! Cuando nosotros leemos esta escritura, a veces pensamos, ¿pero por qué? Si ella quería darle un abrazo, ¿por qué el Señor le dijo así, no me toques? Y le dice, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Evangelio de Juan no describe la reacción inmediata de María cuando vio al perdido y encontrado Cristo. Sin embargo, por las palabras que Jesús pronuncia, no me toques, que eso me llamó la atención a mí, captó mi atención, porque el Señor dijo eso. Parece que ella se conformó de una manera similar a de la mamá del supermercado, que cuando vio al niño quiso abrazarlo, y ella quiso hacer exactamente lo mismo. Lo vio a Jesús y quiso ir corriendo y abrazarlo, y ahora el Señor la detiene diciéndole, no me toques. ¿Por qué Jesús le prohíbe a María que lo toque? Y después lo invita a Tomás a que lo haga. ¿Ustedes se acuerdan? Sí se acuerdan el relato, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le prohíbe a María y después a Tomás le dice, toca mis manos, toca mis pies, porque yo mismo soy, ¿no? Como que hay una contradicción ahí. A veces
si no entendemos bien la escritura, podríamos entrar en una confusión. Pero vamos a aclarar esto. La palabra tocar, que aquí se traduce del griego, y lo voy a poner porque, claro, yo no sé leer griego, pero lo voy a leer en español, ¿no? Haptomai significa aferrarse. Más tarde, Jesús le diría a sus discípulos que le palparan. Ahora, ¿por qué esta diferencia? Como dije anteriormente. Jesús dijo, porque aún no he subido a mi Padre. Y esa es la razón por la cual ella no debía tocarle o aferrarse a él. Aparentemente Jesús subió al Padre antes de su aparición a los discípulos. Creemos que el Señor Jesús presentó su sangre ante el trono de Dios y que su sangre transformó el tribunal del juicio en el lugar donde Dios hoy muestra su misericordia. Esa sangre fue derramada por sus pecados y mis pecados, y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Creemos que la sangre estará ahí por toda la eternidad, como un testimonio eterno del precio que Él pagó por usted y por mí. Notemos que Jesús fue específico al decir, mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Su relación con el Padre es diferente a nuestra relación con el Padre, por supuesto. Es totalmente diferente. Porque nos convertimos en hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo. ¿Es así o no es así? O sea, todos los seres humanos somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso dice la Escritura. Ahora, somos creación, pero todavía no somos hijos de Dios. ¿Cuándo pasamos nosotros a ser hijos de Dios? Cuando nosotros le aceptamos a Él como nuestro Salvador personal. Porque aún la misma Biblia es clara en el Evangelio de Juan, ahí dice, ¿no es cierto? De que cuando le aceptamos, cuando le recibimos, entonces venimos a ser hijos de Dios. O sea, creación, todos somos creación de Dios. Ahora, ¿por qué esa diferencia entre creación e hijo de Dios? Porque parece que aquí como que hubiera un favoritismo. Pero no es así. Lo que nosotros hacemos, escogemos el ser hijos de Dios o seguir siendo creación. ¿Cómo lo escogemos? Dijimos a través de la fe en Cristo. Pero cuando nosotros somos creación, no tenemos una relación estrecha con Dios. ¿Por qué no la podemos tener la relación con Dios? Porque entre Dios y nosotros se interpone nuestro pecado. Entonces no tenemos esa comunicación con Dios. Ahora, cuando nosotros decidimos por nuestra fe en Jesucristo ir al Padre, la sangre de Jesucristo dice que limpia todos nuestros pecados. Reconocemos nuestros pecados, pedimos perdón por nuestros pecados y entonces le invitamos a Jesús que venga a morar en nuestro corazón y de ahí pasamos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, ese cuarto que es mi corazón, antes estaba cerrado porque no tenía la comunicación con Dios. Es una metáfora, les estoy diciendo, ¿verdad? Es un cuarto que su puerta estaba cerrada. Pero ahora, al invitar a Cristo a mi corazón, esa puerta yo decidí abrirla. Entonces, Él entra a mi corazón y con ese paso de fe y la confesión de mis labios, como dice Romano, vengo ahora a ser, ¿qué? Participante de la gracia e hijo de Dios. Pero esto es una invitación para toda la creación, para todo ser humano. Yo soy la que escojo seguir siendo creación o seguir siendo hijo de Dios. Ahora parece que María Magdalena, cuando lo vio a Jesús, claro, ella no perdió el tiempo, ella estaba acostumbrada a abrazar al Maestro, porque el Maestro le había perdonado, y vamos a ver eso también, ¿no es cierto? Entonces ella lo primero que exclama es Raboni cuando lo ve. Y comienza a extender sus brazos para abrazar al Maestro, tocarlo, y de haber sido algo que, debe haber sido algo que ella hacía muy seguido cuando tenía un encuentro con el Señor.
Ahora, María Magdalena quizás tenía la edad de la madre de Jesús, porque hay muchos comentarios por ahí afuera, hermanos, que Jesús tuvo relación con María Magdalena, que eso es un sacrilegio decir eso. Claro, cuando nosotros la vemos en la película, nos hacemos esa imagen de que era una mujer bella, de que era una mujer atractiva, quizás también por el pasado que ella tenía, nos hacemos un montón de nidos en nuestra cabeza, que realmente no es así. Nos hacemos imágenes, ¿no es cierto? Por eso yo creo que la Escritura no lo describe al Señor tal cual era, porque ya no describiéndolo, nosotros nos hacemos imágenes. Ahora, imagínese usted si fuera descrito el Señor, su apariencia, su color, sus ojos, etcétera, etcétera, entonces nos haríamos más imágenes todavía. Entonces, María Magdalena pudo haber sido quizás una mujer de la edad de su madre o quizás mayor también. Entonces, abrazarlo para ella era como un abrazo maternal, no había nada ahí de malas intenciones. Aún con la vida que ella había llevado, no tenía las malas intenciones con el Señor Jesús, porque el encuentro con el Señor Jesús había sido algo muy impactante para ella, porque ella había vivido una vida muy sacrificada, una vida muy triste. Quizás le tocó vivir de esa manera, no podemos juzgarla porque la Biblia no lo relata, como tampoco podríamos juzgar a las personas que están viviendo ese tipo de vida ahora, ¿no? Porque muchos, por desilusión, por desesperación, por tantas cosas, se inclinan a una vida fácil, como para olvidar todo ese pasado, para olvidar toda esa angustia, ¿no es cierto? Entonces no podemos juzgar esas situaciones. Y María Magdalena era una mujer de un alma arrepentida y un corazón muy agradecido. Lucas capítulo 7, vamos a ir a la escritura. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50, nos dice de esta manera: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, ahí describe, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Imagínense qué cuadro tan tierno y hermoso. Ver una mujer con su cabellera larga y ungir los pies del maestro. ¡Qué tremendo! Y no solamente que ungía los pies del maestro, el perfume que le había comprado era del sueldo o el salario de un año de una persona de trabajo. O sea, dos cosas tremendas, ¿no? Que hablan de humildad, de sencillez y de agradecimiento. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, escuche, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Que acaso el Señor Jesús no sabía quién era? Claro que sabía quién era, pero el Señor Jesús tenía misericordia de los pecadores. Él dice que no vino a salvar a los justos, sino vino a salvar a los pecadores. Entonces, versículo 40. Dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón y dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: qué tremenda la sabiduría del Señor, ¿no? Para dar ejemplo y para darle pero justito en el corazón ahí para que pudiera entender. Entonces dice, respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Ahora usted dirá: ¿y para qué quería agua para los pies? Bueno, era una costumbre de aquella época que se recibía a los visitantes porque ellos usaban sandalias. Ustedes acuérdense, los pies se ensuciaban y era como una especie de
bienvenida, de recibimiento, lavarle los pies al visitante y después hacerlo entrar. Ahora él, con tan justo que era, porque la otra era pecadora y él la señalaba y no se dio cuenta que 3 dedos lo señalaban a él, entonces Jesús le hizo notar: tú no me diste agua para los pies, no me diste hospitalidad, no me diste las bienvenidas, sí me recibiste, pero omitiste una parte. Eso es lo que el Señor Jesús le quería hacer entender. Entonces dice: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta regado mis pies con lágrimas. ¿Qué es de más valor, hermano? ¿Qué es de más valor? ¿Regar los pies con las lágrimas del Señor? ¿No tiene valor eso? ¿No habla de un corazón agradecido, de un corazón arrepentido y que el pasado todo queda atrás, no es para volverlo a sacar otra vez? Y lo ha enjugado con sus cabellos. Versículo 45. No me diste beso. Mire usted, el justo, no me diste beso, mas esta, como diciendo, esta que tú llamas pecadora, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No le di un beso en la mejilla como acostumbremos nosotros. ¿Usted besaría los pies de alguien? Para colmo, pienso un poquito, Simón no le había lavado los pies al maestro, él venía con los pies llenos de polvo. Y no lo espiritualice, porque estamos hablando de Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Tenía que caminar igual que los humanos, se ensuciaba igual que los humanos, tenía que bañarse igual que los humanos, dormía igual que los humanos, comía igual que los humanos, hacía todo igual que los humanos. Ahora a esta mujer no le importó que los pies del maestro estuvieran sucios o llenos de polvo. Sin embargo, el agradecimiento que había dentro de ella no lo pudo contener, no le importó cómo estaban los pies del maestro. A ella le interesó ser agradecida con lo que él había hecho por ella. Yo tengo mucho que aprender de esta mujer, les digo, Entonces continúa diciendo: no me diste besos, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¡Wow! Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Ahí está la creación de Dios. O quiero decir, los que no entienden. ¿Se dan cuenta? Los que no entendieron por qué. Entonces, pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Era una mujer, María Magdalena, que por las circunstancias de su vida cayó en prostitución. Y déjenme decirle algo, mis hermanos, porque esto es parte de guerra espiritual. Uno de los temas, o cuando estuvimos nosotros ministrando en guerra espiritual, que también se dieron clases, uno de los temas fue romper con las personas del pasado. O sea, con las personas que uno tuvo relación en el pasado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Escritura, cada relación que uno tiene, uno lo toma como que es un momento de placer, o que es un momento de diversión, que es un momento de distracción, y que después yo me levanto y ahí se acabó todo. Espiritualmente no se acabó todo. Espiritualmente, cuando tenemos una relación así tan cercana, hermanos, con una persona, pues es una relación íntima, por eso digo cercana. Quizás no haya amor, yo no estoy hablando de amor, ¿ok? O intenciones de casarse, no estoy diciendo eso, pero cuando hay una relación tan cercana, hay una unión fuerte ahí que quizás nosotros no la podríamos entender, no la podemos entender, y lo que tiene la otra persona, quiera o no, me queda ligado a mí, y viceversa. Entonces, si yo tengo relaciones, imagínense esta mujer teniendo relaciones con tantos hombres, si no tenía un poquito de cada uno.
Difícil. Quizás usted esté en shock, pero eso es una realidad y es un principio espiritual. Entonces, cuando nosotros ministrábamos en liberación, una de las cosas era entregar un papel, por supuesto, y las personas ponían los nombres, si es que se acordaban, los nombres de esas personas con las cuales habían tenido intimidad, o quizás un evento, algo que les hiciera acordar, y pedirle al Espíritu Santo que trajera el espíritu de revelación en ese momento para uno poner todos los nombres ahí, y entonces uno mismo decir, yo rompo en el nombre de Jesús toda relación, no quiero nada con esa relación, no quiero que afecte mi vida, que afecte mi relación con el Señor, lo rompo en el nombre de Jesús, ¿no? Y entonces uno quedar libre de todas aquellas relaciones también. Entonces, ella, las circunstancias de su vida cayó en prostitución. Desde luego su alma no estaba llena de alegría con lo que ella había conseguido. Porque déjeme decirle algo, nosotros juzgamos a esas personas que tienen esa vida fácil. Y son diferentes circunstancias, tendríamos que hablar con cada uno de ellos, porque cada caso es individual. No podemos catalogar ni generalizar por qué situaciones así, por qué no escogieron otro tipo, digamos, de profesión o trabajo, como lo quisiéramos llamar, y escogieron una vida fácil, ¿no es cierto? Tendríamos que hablar con cada uno y ver que en el fondo del corazón, hermano, nadie quiere tener una vida como esa. Nosotros, yo le digo como mujer, y yo creo que todas las mujeres están de acuerdo conmigo, es muy difícil ser manoseadas por diferentes hombres. Es horrible. Cuando usted no siente una atracción por esa persona, cuando usted no siente nada y usted tiene que estar ahí satisfaciendo a esa persona por dinero, ¿usted cree que una mujer se siente bien? Si a veces uno no tiene ni siquiera voluntad de tener relaciones con el esposo, imagínese, molesta. ¿Cuánto más no molesta que haya un hombre que esté toqueteándola y después usted tiene que recibir ese dinero? La mayoría de ellos, o por lo menos las personas que más o menos cuentan, dicen que enseguida van y se bañan porque se sienten sucias. Es triste, es feo, por eso no podemos juzgar a nadie. Y el Señor Jesús no la juzgó, pues yo creo que llegó al corazón de ella y entendió. Ella se sentía fracasada y se sentía pecadora. Había errado en su vida, y vemos este relato de la Sagrada Escritura en el sentido espiritual. ¿Y cómo podemos aplicar a cada uno de nosotros esta enseñanza? Las personas que en su vida han sufrido, hermanos, graves problemas, y luego por circunstancias le ha tocado vivir a través de esos problemas, han caído en serias depresiones. Y la depresión es muy fácil para que uno la adopte en su vida. Eso es un espíritu. A veces nosotros no entendemos lo que es realmente o lo que son los espíritus. Hay muchos espíritus que nos dominan, espíritu de rechazo, espíritu de abandono, espíritu de depresión. Hay muchísimos espíritus, espíritu de tristeza. Entonces uno tiene que trabajar en esas áreas para no caer en ese tipo de depresión. Ahora, unos caen así en depresión, otros caen en vicios, en droga, de las que ya ellos no saben ni siquiera cómo salir. Ayer estaba mirando en las noticias que para limpiar las calles por los homeless que tenemos nosotros aquí en Los Ángeles, se necesitan 8 millones de dólares, hermanos. Fíjense ustedes. Ahora yo me pregunto, para nosotros es fácil criticarlo y decirlo, pero ¿por qué se abandonan? Tienen pies, tienen brazos, tienen manos, tienen oídos, tienen todo. Pero ¿por qué se abandonan de esa manera? ¿Es que no consiguen trabajo? Pero quizás no podrían estar en McDonald's, no podrían estar en otras cosas, por lo menos recibir algo para ser una persona efectiva en este país, un buen ciudadano. Pero si hablamos con ellos otra vez, quizás están turbados, las drogas de por sí ya dañan el cerebro y ya no piensan correctamente. El alcohol hace exactamente lo mismo. Entonces, cada vez son más y más y más
que están viviendo de esa manera. Después, las drogas al dañarle el cerebro, hermano, y el cuerpo tiene el mismo instinto, y ellos tienen relaciones entre ellos, y después nacen hijos con los mismos problemas, con defectos, y miren ustedes cómo se va desarrollando esta sociedad. Y el enemigo de nuestras almas está pero aplaudiendo a todas las personas que se sienten de esa manera, porque él está logrando sus propósitos. Y nosotros como Iglesia de Jesucristo, en vez de estar juzgando, tendríamos que estar nosotros predicando el Evangelio y hablando con esas personas para que puedan ser realmente restauradas. Ahora, muchos de ellos reconocen que la única solución es Dios. Y para los que no reconocen, nosotros sabemos que la única solución es Dios. Porque aun cuando vayan a los doctores, hermanos, y le dan medicina, las medicinas quizás le puedan calmar esa ansiedad que tiene en el momento, pero no les cura. Ese es el gran problema. Pero cuando llegan a Cristo, a veces la sanidad es completa y en el momento depende cómo la persona se aferra del Señor. Otras veces la sanidad es un poco más prolongada, un poco difícil, pero con la ayuda de Dios, poco a poco se va saliendo para estar completamente restaurado. Ahora, estas personas que entienden de que la solución es Dios, caen llorando a sus pies. ¿Por qué? Porque el Señor los ha amado, estando ellos en su pecado, en soledad y en inmundicia, lo mismo que María Magdalena. Cuando vienen a Él, el Señor no les juzga, al contrario. El Señor les ama. Cuando María Magdalena vio al Señor y cómo perdonaba a los que se arrepentían, tuvo fe y vino a los pies de Cristo. Lucas capítulo 8 versículo 2 nos dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, ahí habla de espíritu, no está hablando de emociones. La misma Biblia lo dice, o sea, no es invento. De espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido, ¿cuántos demonios? 7, hermanos. ¿Saben lo que es una persona con un demonio? ¿Saben lo que es? Incontrolables. Ahora, imagínense 7. Si esa mujer no estaba perturbada. Claro que sí. Porque los demonios hacían con ella lo que ellos querían. En una oportunidad trabajando lo conté antes, pero por amor a los que no lo escucharon, trabajando cuando nosotros comenzamos a trabajar en Liberación, que hubo una cruzada grande en Los Ángeles, ponían carpas también para poder ministrar, porque era tanta la ministración, que a veces los lugares no alcanzaban. Entonces me tocó a mí ministrar, éramos pocos los que ministrábamos, y porque casi siempre cuando uno ministra es bueno que esté por lo menos otra persona al lado que le apoye en oración. Uno ministra y el otro ora. Pero éramos pocos los que ministrábamos y no teníamos posibilidad de tener a alguien al lado para que estuviera orando. Entonces nosotros recién empezábamos con el ministerio y me tocó un caso un poquitito difícil. Y cuando yo le pregunto ¿cómo te llamas? Al demonio, porque ya se había manifestado el demonio, y decía esto: yo me quiero ir porque este no es mi lugar. Claro, no era su lugar, porque ahí estaba la presencia de Dios y había ministrado la palabra, estaba la alabanza. El mismo demonio habla y dice: este no es mi lugar y yo me quiero ir. Entonces yo le pregunté cómo se llamaba. Al demonio, no a la persona. La persona sí sabía cómo se llamaba. Entonces, dijo: Legión me llamo. Yo dije, en ese momento en la mente me vino el endemoniado gadareno. Legión, digo, wow, este tiene como 8.000 demonios esta mujer. Era una chica joven. Pero, fíjense en ustedes, cómo ustedes quizás se pregunten cómo entró estos demonios en la vida de esta joven. Cuando la mamá quedó embarazada, ella no la ofreció al Señor, la ofreció a Satanás. Entonces, al ofrecerla a Satanás, ya le dio el derecho legal para que todos los demonios trabajaran en la vida de su hija. Y Satanás no es perezoso, él enseguida toma acción. Entonces la niña comenzó a crecer y ella, yo no sé si ustedes vieron la película El Exorcista,
la primera, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, miraba un cuadro y lo podía mover una silla, exactamente esas cosas hacía. Y cuando alguien le predicó el evangelio y la invitó a la iglesia, ella accedió a ir a la iglesia. Pero a veces llegaba a la iglesia un domingo, hermanos, bien. No bien en el espíritu, los espíritus se manifestaban, pero su cuerpo estaba normal. Pero otro domingo llegaba a la iglesia con un vientre como si estuviera embarazada, y no estaba embarazada. Lo que era una serpiente que tenía ahí adentro ella. Y cuando yo le hablaba, le hacía preguntas, la lengua de ella se movía igual que una serpiente, de la misma manera. Entonces me dijo el demonio, porque yo le ordené que saliera en el nombre de Jesús, y el demonio me dijo una palabra que para ustedes es mala, me lo dijo en el idioma de ustedes. Entonces me dijo, yo puedo hacerte mucho daño, y ahí me utilizó la palabra. Y en ese momento, como que el Señor me dio las fuerzas para decirle, no te tengo miedo, porque si uno muestra que tiene temor, entonces viene y actúa en mí también. Y yo le dije, no te tengo miedo, yo estoy cubierta por la sangre de Cristo, lo primero que vino a mi mente. Y digo, vas a salir en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, la cuestión que los espíritus eran fuertísimos, eran muchos, y ella pasó varias veces, porque la cruzada fue por una semana. Entonces, cada vez que se manifestaba el espíritu y que los amigos podían traerla a la cruzada, entonces ella tenía que pasar. Porque a través de la palabra y a través de la adoración, los espíritus se iban manifestando. La cuestión que termina la cruzada, ella no quedó libre del todo, ¿eh? Era muy difícil trabajar con ella, porque ella tenía que poner mucho de sí para poder decir, no quiero nada con esto, lo renuncio en el nombre de Jesús, van a salir porque le dieron lugar para que entrara, ahora ella misma era la que tenía que desear salir de esa situación. Uno puede orar mucho, pero si la persona que tiene la necesidad no quiere, hermanos, nosotros, mire, podemos estar la semana entera ministrándoles y no va a pasar absolutamente nada, porque ellos no tienen el deseo de que sean, ya está puesto, no tienen el deseo de que sean libres en el nombre de Jesús, o porque quizás todavía no entendieron lo que es la libertad, porque están acostumbrados a vivir de esa manera. Entonces, María Magdalena se había visto liberada de la tortura que producían 7 demonios. ¿Cómo no iba a estar agradecida? ¿Un corazón agradecido? ¿Ustedes no creen? En los tiempos de Jesús, al que las personas estuvieran poseídas por los demonios, era bastante corriente, era muy normal. Y ahora en esta sociedad que vivimos, yo le digo que también es muy normal, porque vemos muchísimas personas que realmente habría que ministrarlas porque se ven unas cosas espantosas. Antes la gente era más recatada, ahora demuestran su amor en cualquier lado, no les importa si hay niños, no les importa si hay ancianos, ahí están a los besos, a los abrazos, los toqueteos, cuántas cosas, ¿no es cierto? Aparte de otras cosas más. ¿Dónde se manifestaban mucho los demonios en aquel tiempo? Era en la ciudad de Gadara, ustedes se acuerdan, el endemoniado gadareno. No estaba muy lejos de Magdala, de donde procedía María Magdalena. Ahora entendemos por qué. Ella era de Magdala, Gadara no estaba lejos y ella era de ahí, y entonces los demonios tomaron posesión de su vida también. Los que vivían en Gadara quedaron atemorizados de haber visto al endemoniado gadareno en su juicio cabal. Las personas de ahí primero estaban asustadas porque el endemoniado gritaba, porque estaba desnudo, estaba en el cementerio, estaba atado con cadenas, eran sus gritos, gritos, gritos. Ahora imagínense que en su barrio hay una persona así. Usted ya quiere que se calle de una vez, ¿no? Entonces, las personas ahí se quejaban, querían que este hombre hicieran algo por este hombre. Jesús, miren el amor de Jesús y miren si él no es profeta, como dijeron ahí, si este fuera profeta. Él desvió su viaje, porque se conducía a otro lugar, para ir específicamente a Gadara, porque en Gadara había un hombre con una necesidad.
Entonces llega a Gadara y lo ve y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión me llamo. Entonces sal de él, le dijo, sal de él con autoridad. Y los demonios salieron, a tal punto que los demonios le pidieron entrar en un hato de cerdo que se conducía por ahí, que estaban... Y el Señor les dio permiso. Ahora, ¿qué pasó con esos cerdos? Todos los cerdos cayeron al despeñadero, dice la Escritura. Pero los demonios quedaron bien vivos. Los cerdos murieron. El bacon murió. Los pork chop murieron. Pero lo que es los espíritus quedaron vivitos y coleando. Ahora la pregunta es, ¿por qué los cerdos? Porque a veces nosotros nos podemos fantasear mucho y decir, ay, porque los cerdos son sucios, ¿verdad? Entonces, ¿dónde van a ir los demonios? Los demonios van a ir a un lugar sucio. Esas son todas imaginaciones de nosotros, porque la Biblia no dice eso. La Biblia es real, hermanos. Es viva. La Biblia es clara. No se confunde uno. ¿Saben por qué? Porque ahí en ese lugar lo que apacentaban eran puros cerdos, no había ovejas. Entonces por eso los demonios entraron en los cerdos, no porque los cerdos son sucios, no porque los cerdos eran gordos, no porque los cerdos eran feos, no porque se les antojó en los cerdos, no. Ese es el motivo. Por ejemplo, otro caso, ¿por qué la esposa de Lot quedó estatua de sal? Cuando miró atrás, dice la ciudad, que el Señor le dijo a Lot, escapa por tu vida, él y los hijos se fueron, pero la esposa no se quiso ir. La esposa miró para atrás. ¿Qué significa mirar para atrás? Que ella no quería perder lo que había conseguido, no quería perder donde ella estaba, ella se sentía cómoda en ese lugar. Y Sodoma y Gomorra era un lugar de perdición, a tal punto, mis hermanos, que el Señor dijo que nunca más ahí iba a habitar una persona después que fue destruida. Y usted va a Jerusalén ahora y ahí no habita ni una persona. Está el Mar Muerto. Nadie vive ahí. Si la palabra de Dios se cumple. Entonces, ¿por qué ella quedó estatua de sal y no estatua de azúcar? Esa es la pregunta, ¿por qué sal? Ahí está, y ahí viene de nuevo, porque en ese lugar se producía sal, y el mar muerto que hay ahora, la gente va a bañarse porque es pura sal, no puede usted nadar. Usted entra ahí y se acuesta y es como si estuviera acostado en una cama, y son aguas curativas, dicen, por la sal. Entonces, todo tiene sentido porque la Biblia le habla de ciertas maneras, pero nosotros nos hacemos fantasías en nuestra mente por muchas cosas. Entonces, Jesús tocaba a las personas para sanar, para consolar y para perdonar, lo mismo que hace en el día de hoy. María Magdalena, quien conocía el amor y la misericordia, la sanidad y la liberación, hizo algo que era natural para ella. Lo llamó y le extendió los brazos. María Magdalena tenía una lección mucho mayor que aprender. No solo necesitaba soltar las vestiduras del Maestro, porque qué lindo, hermanos. Fíjense en ustedes, si estaría Jesús aquí, ¿qué haría usted y yo? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Iríamos detrás del Maestro o no? ¿No le tocaríamos las vestiduras? ¿No lo llamaríamos? Si lo está en el estacionamiento, ¿usted no lo llamaría? ¿No iría corriendo a abrazarlo? ¿No quisiera escuchar sus mensajes? ¿No quisiera escuchar su voz? Y bueno, María Magdalena hizo exactamente lo mismo, porque tenía un corazón tan agradecido que ella quería estar siempre abrazada del Señor Jesús. Pero ahora, claro, la situación había cambiado, porque ya el Señor Jesús no iba a caminar en esta tierra. Él tenía que irse al Padre y ella tenía que aprender a soltar las vestiduras del Maestro. Y también necesitaba soltar su vieja definición de quién era Jesús. Porque mientras Jesús caminó aquí, Él tenía su ministerio. Ahora Jesús iba al Padre. Era totalmente diferente. Su amigo y maestro se convirtió de repente en muchísimo más que un hombre justo.
Ahora era Salvador resucitado, su Salvador resucitado, para toda la humanidad y para todos los tiempos. Quizás María Magdalena creyó en el Señor simplemente porque volvió de la muerte y que Él volvía a ser el hombre que conocía como maestro. Ella todavía no entendía que su relación iba a ser totalmente diferente. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús murió en la cruz? Y Él le encomienda a su madre, María, a Juan. Y le dijo, Juan, he ahí tu madre. Y a ella le dijo, mujer, no le dijo mamá. Mujer, he ahí tu hijo. Y no era una expresión de falta de respeto, sino que le quería dar a entender que la relación ahora entre él y ella no era la misma. La relación había cambiado. Mientras estuvieron aquí en la tierra era su madre, él la respetaba, pero ahora él se iba al cielo y ella necesitaba salvación igual que el resto de las personas. Entonces quería mostrar esa diferencia. Lo mismo pasó con María Magdalena. Ella pensó que cuando Jesús regresó de la muerte iba a ser el mismo maestro justo que ella había conocido, pero ahora la relación iba totalmente a cambiar. Jesús tenía una agenda muy diferente y necesitaba que ella realizara enseguida ese ajuste. Había otra razón por la que María Magdalena había de dejar de aferrarse a Jesús. Él tenía lugares a los cuales iba a ir y cosas que hacer. Porque decía la Escritura cuando lo leímos, porque aún no he subido al Padre. María Magdalena fue la primera en verlo en ese sagrado estado de transición. Ustedes se acuerdan que fue la primera que lo vio después de la resurrección del Maestro. La primera en ver el futuro de un Dios glorificado. Al igual que Dios escogió a María para traer al mundo al bebé Jesús, así Dios escogió a María Magdalena para llevar al mundo las buenas nuevas de Cristo resucitado. Porque en el pasaje que hemos leído, si usted recuerda, dice, ve a mis hermanos y diles. Ve a mis hermanos y diles. Jesús le dio dos mandamientos directos. Ve, una, que es acción, y diles, que también es acción. No le dijo se quedara quieta, inmóvil, me has visto, gloria a Dios, tú eres la primera. No, ve y diles. O sea, el Señor siempre trató de comunicar el reino de los cielos. Por eso el Señor Jesús nos dio a nosotros el privilegio de poder comunicar las buenas nuevas de salvación, porque el reino de los cielos ya está en medio nuestro. Le dio esos dos mandamientos. Ahora, no es extraño que ella tuviera que soltar sus vestiduras, también tenía que ir a lugares y hacer cosas. O sea, ya ahora no podía abrazar más al Maestro, pero tenía un mandato de parte del Señor de ir y comunicar el Evangelio de Jesucristo. Confió en esa mujer para que esparciera las noticias y contara la historia de cómo Él era. Qué tremenda experiencia. Cuando uno tiene una experiencia con el Señor, uno puede contar la historia. Usted no la puede contar por mí, yo no la puedo contar por usted. ¿Por qué? Porque son experiencias personales. Son tan personales esas experiencias y uno las vive de tal manera que es una cosa increíble y otra persona quizás ni la pueda entender. ¿Por qué? Porque esa experiencia la pasé yo o la pasó usted. No era cualquier mujer, era una ex loca, una ex mujer mala, una endemoniada liberada. Y sin embargo, fíjense en ustedes, Dios le perdona, y bueno, ya se arrepiente, Dios le perdona y la envía con todo su pasado, que nosotros diríamos, y bueno, pero esta puede predicar el Evangelio, ¿qué es lo que va a predicar, no? ¿Qué buenas nuevas puede dar con el pasado que tiene? Lo primero que viene a la mente humana. Sin embargo, para el Señor no es así. El Señor le dijo, ve y dile, olvidando completamente su pasado. Aquel que sanó su muerte y que supo que era una sanidad completa, también sabía que podía confiar en su firme naturaleza. Ella estuvo en la cruz, ella estuvo al lado de María, la madre de Jesús, todo el tiempo en la cruz.
Eran muy buenas amigas ellas. Me imagino que se contarían todas las cosas, que se buscarían también para hacerse compañía. Y en un momento tan difícil como este para María, que su hijo iba a ser crucificado, ahí estaba una amiga fiel. Ella estuvo en los pies de la cruz, en el entierro, en el sepulcro vacío, mientras que otros se alejaron, ella esperó. Eso es amor, pero del bueno, amor puro es ese. Aquella mañana cuando se levantó y se vistió antes del amanecer, tomando unos puñados de especies, porque la costumbre era de aquel entonces, era de tomar las especies y ungir el cuerpo de los muertos, ir y llevar todas esas especies. María Magdalena nunca se hubiera imaginado que se convertiría no solo en la primera testigo de la resurrección, sino en la primera predicadora de la resurrección. Fíjense en ustedes qué cambio de vida. Aquí hay un antes y un después, hermano. Hay un antes y un después. ¿Cómo me gustaría a mí escuchar a María Magdalena dar testimonio? Porque sería un testimonio de gran valor, un antes y un después. Y ese es el testimonio de nosotros, un antes y un después. Porque si no hay un antes, no puede haber un después. Y si no hay un después, entonces porque no hubo cambio de un antes. ¿Sí? Parece una mezcla de palabras, un trabalengua. Pero es así, porque si no hay un después, porque entonces no hubo un arrepentimiento y siempre sigue habiendo un antes. Aquí está lo que Jesús le ordenó que dijera a sus discípulos. Vamos a ver. Juan capítulo 20, versículo 17. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo que comenzó como una comisión significativa llevó a un mensaje triunfante. Juan capítulo 20, versículo 18, dice, fue entonces María Magdalena a dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Fíjense en ustedes qué obedientes. Yo veo aquí obediencia, veo mucho amor en la vida de esta mujer. Mucho arrepentimiento, mucho agradecimiento por lo que el Señor había hecho, pero también mucha obediencia. Porque ella podía haber dicho, bueno, ok, tengo que ir a ver qué es lo que tengo que hacer hoy. Bueno, hoy tengo que hacer las compras, tengo que limpiar mi casa, tengo que lavar la ropa, tengo que hacer muchas cosas. Mejor voy mañana. No dijo eso. Dice ahí directamente que ella obedeció y fue. Me imagino la voz que se escuchó estaba sin aliento debido a la prisa y a la emoción que ella tenía, llena de confianza y temor reverente. Mire, cuando uno vive, hay personas, cuando les hablamos del bautismo del Espíritu Santo, hermanos, que les cuesta creer. Pero si usted tuvo esa experiencia, cuando usted la cuenta, la experiencia, nadie le va a poder decir a usted que no existe y que eso es mentira, porque usted vivió esa experiencia. Y usted lo va a contar con esa experiencia que usted vivió. Y lo mismo le pasó a ella, a María Magdalena. Y entonces ella dice, he visto al Señor. Los discípulos se quedaron sin entender lo que había pasado. ¿Por qué Cristo había muerto? ¿Por qué el Señor? ¿Por qué Jesús había muerto? No entendían, se quedaron ahí. Y me imagino que cuando ella va les larga una bomba. He visto al Señor. ¿Qué habrán pensado los discípulos? ¿Será que María está un poquitito tocada? María Magdalena no habló del Evangelio a todo aquel que quería escuchar, porque esa era su tarea, sino porque se gozaba en hacerlo. Ella se gozaba en hablar del Evangelio, no porque era su tarea. Y eso a mí me enseña mucho. No porque es mi responsabilidad de comunicar las buenas nuevas, sino porque me tengo que gozar en comunicar las buenas nuevas. No esperó a que alguien le diera una iglesia para pastorear, porque no le hizo falta tampoco una túnica, nada. Ella lo decía al aire libre. Ni demandó
ordenación o un título, salió y le contó a toda la gente la experiencia con el Cristo resucitado. Lo he visto con mis propios ojos. Lo mismo sucedió con la mujer samaritana. Olvidó ella su sed, dejó el cántaro, se olvidó de que era una mujer que a todos avergonzaba. Ustedes se acuerdan de ella, despreciada y pobre. Había conocido al Mesías, él había cambiado su vida por completo. 5 maridos has tenido, le dijo el Señor. Y el que ahora tienes no es tu marido. ¡Wow! Tremendo. ¿Saben que esta mujer en 3 horas evangelizó a todo su barrio, su ciudad? Claro. Se encuentra con un judío, judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Hombres y mujeres en aquel tiempo así no se hablaban tampoco. Ahora él se para, no le importa lo que la gente dice porque ve que hay un alma necesitada. No le importó las críticas al Señor, sino se queda ahí y evangeliza a esta alma necesitada. Y cuando él le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, ella dijo, tú eres profeta. No lo conocía, ¿cómo sabía su historia? ¿Cómo sabía? Entonces, por supuesto, ella creyó. Dejó todo, se olvidó que tenía sed, se olvidó de su cántaro, se olvidó de todo y se fue corriendo a la ciudad. ¿Para qué? Para evangelizar a aquellos que vivían en aquel lugar. No tardó en regresar a la ciudad gozosa y ansiosa para compartir las buenas nuevas. Les decía, venid y ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. O sea, que a ella no le importó ya que la juzgaran. Él me dijo lo que yo hice, ustedes saben lo que yo hice. Ve y dile a la persona que te lleva el correo, y esto es para nosotros, ve y dile al dentista, sigue diciendo el Señor. ¿O no? ¿O le dijo solamente a la samaritana o a María Magdalena? No. Les dice a todos y nos dice a nosotros también. Ve y dile al dentista, ve y dile al hombre del correo, ve y dile a los jóvenes, ve y dile a los pandilleros. ¿Sabía usted que nosotros tenemos 450 pandillas en Los Ángeles? ¿Y ustedes no creen que son personas necesitadas, faltos de amor? ¿Que no tuvieron un hogar, quizás un hogar disfuncional, quizás sin hogar, quizás abandonado? Escuchamos en las noticias cómo los bebés están envueltos en bolsas de basura todavía con el cordón umbilical, hermanos. Cuando ellos saben que lo pueden dar en adopción, ¿por qué dejan al bebé de esa manera? Pueden llevarlo de los bomberos, dejarlo ahí, ellos se encargan qué van a hacer. Es triste. ¿Y quizás los pandilleros no habrán sido uno de ellos? ¿Una de estas personas que no encontraron el valor, el amor en la casa? Y por eso se dedicaron a hacer ciertas cosas por frustraciones, por abandono, por rechazo y por tantas otras cosas más. Más de 50.000 se encuentran en prisión y nosotros preocupados por el dolor de muela. Jesús probó el dominio propio de María Magdalena al decirle, no me toques. Y luego probó su obediencia al decirle, ve y dile. Ella pasó ambas pruebas de forma triunfante. ¿Qué tipo de relación tenemos nosotros con Jesús? ¿Realmente es nuestro Maestro, es nuestro Señor? Porque puede ser nuestro Dios, pero no necesariamente es nuestro Señor, cuidado. Hay una gran diferencia en que sea nuestro Dios a que sea nuestro Señor. Porque todos tienen a Dios, todos conocen a Dios. ¿Pero saben lo que es Señor? Quiere decir que yo me sujeto a Él, que soy obediente a Él. Que Él es Señor de mi trabajo, Él es Señor de mi casa, Él es Señor de mi familia, Él es Señor de mis decisiones, Él es Señor de todo, hermanos, Él es Señor de mi bolsillo. Si yo todavía no estoy obedeciendo en los diezmos y en las ofrendas, yo no lo tengo a Él como Señor, no lo tengo, no es Señor de mi bolsillo todavía. Porque si me cuesta dar para la obra de Dios cuando Él hizo tanto por mí, entonces ¿cómo puedo decir yo que es mi Señor? Es fácil decir que el Señor te bendiga, y está bien. ¿Pero es Señor de mi vida?
Si lo consideramos así, Señor, ¿seríamos respetuosos, obedientes a su palabra de sentir su corazón? Él nos sigue diciendo en este día, ve y diles. ¿Realmente queremos tener un encuentro especial como el de María Magdalena? Así como lo tuvo con el Señor. Les voy a contar esta historia porque sé que les gustan las historias y quiero hacerle placentero el día de ustedes. Había una vez una gotita que se sentía muy pequeña e insignificante. No sabía qué camino elegir, porque pensaba que donde estuviera nadie se daría cuenta de que existía y no se verían las cosas que ella hacía. Dios, que todo lo ha hecho perfecto y que le da una misión especial a cada ser, le preguntó: ¿qué te pasa, hija mía? ¿Qué te causa tanto dolor? Perdóname que te lo diga, pero no le encuentro sentido a la vida, no le encuentro sentido al existir, contestó la gotita. Soy tan diminuta que yo sola nada puedo hacer, ni construir. Siento que es en vano mi trabajo, da igual conmigo o sin mí. El Señor, mirándola con ternura, le regaló la mejor de sus sonrisas y le dijo: nada es insignificante ni pequeño ante los ojos del Creador. ¿Está captando el sentido? Vale más lo que se construye con esfuerzo y sacrificio, gota a gota, que aquello que fácilmente se logró. Mira a tu alrededor. Hay muchas cosas que no serían lo mismo si faltara esa gotita que alguien aportó. El mar sería una gotita más pequeña. Si lo robaran una gota de su inmensidad, se revive un corazón con una gotita de amor. El desierto se convierte en oasis con una gotita de agua. Se alimentan las plantas cada amanecer con una gotita que el rocío derrama. Una lágrima es una gota de dolor o de alegría, expresa la emoción que dejó sin palabras el corazón. Un granito de arena da inicio a una nueva construcción de granito en granito. Se puede levantar la más grande edificación. Con el más pequeño de los sueños encuentra el ser para vivir una razón. Una gota puede rebosar el vaso y hacerlo derramar. Una gotita de luz se convierte en una gran esperanza en medio de la oscuridad. Hay quienes se lamentan por esa gota de amor que nadie le dio. Existen los que piden tan poco, que necesitan así ser una gotita de comprensión para encontrar paz en su interior. Una gota de silencio hace más grande el vacío y la soledad. Una gotita de indiferencia puede matar una relación. Una gota de traición puede destruir la confianza que el otro depositó. Una gotita de fe puede mover montañas y hacer los sueños y realidad. Una gotita significa mucho más de lo que puedes imaginar, a tal punto que una gota de sangre de mi Hijo Jesús llega a ser digno de la salvación que al mundo con su vida ofreció. ¿Entiendes ahora lo que te digo? Eres más importante de lo que te puedes imaginar. Tu pequeñez me permite demostrar mi grandeza. Gota a gota se puede hacer germinar una planta, calmar la sed de toda la humanidad. Con una gota de dulzura se puede acabar la amargura que le impide al alma ser feliz de verdad. Una gota de tiempo pido para que se eleve una oración. Una gota que des o quites. Modifica todo, ya sea para bien o para mal. Así que no digas que las cosas contigo o sin ti son igual. Después de escuchar las palabras que con amor le dijo el amigazo Dios, la gotita se fue pensando en todo lo que podría aportar. Si lograse entrar en cada corazón y convertirse en una gota de amor que los hombres y mujeres quieren al mundo regalar para poder construir la verdadera paz.
Esa gotita tuvo un encuentro con Dios y cambió su punto de vista. ¿Queremos tener un encuentro especial como el de María Magdalena o como la gotita para cambiar nuestro punto de vista? Jesús a través de los tiempos nos sigue diciendo, ve y dile, es para usted y para mí. Ve y diles, ve y diles. Cierre sus ojos, incline su rostro.